¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señores y señores. Bienvenidos a esta plática, esta charla que hemos venido teniendo como desde hace un rato con diversas personalidades en el mundo deportivo, en lo que es precisamente Reacción Deportiva en Cadena, parte importante de lo que es Cadena Deportes y Cadena Deportiva, el programa. A todos y a cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos en todo el estado de Baja California, parcial de Sonora, y a los amigos que también lo hacen del otro lado de la frontera, tanto en California como en Arizona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy estamos de plácemes porque tenemos nada menos y nada más que a un referente, hay que dejarlo bien claro, del periodismo deportivo en México, no solamente en el aspecto de los medios electrónicos, sino también en los medios impresos. Es nada menos y nada más que don Eduardo Camarena, a quien le agradecemos infinitamente que nos regale un ratito de su tiempo para platicar de deportes, que es lo que tanto nos gusta. Lalo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Eduardo, un momento sui generis, que es el que nos está tocando vivir. No habíamos tenido una experiencia previa similar, tal vez solamente unos cuantos avisos de una amenaza a la salud pública como lo que en que se ha constituido esta situación del COVID-19, que ha venido a trastocar la vida de todos, tanto en el aspecto personal como laboral, y en el caso concreto de nosotros, pues no hay deportes, o no ha habido deportes durante un buen rato, mucha noticia de transacciones, fútbol de estufa, política deportiva, pero realmente ha sido algo que creo jamás nos había tocado vivir, ¿no? No, la verdad es que no hay un registro, ¿no?, de una situación similar en el pasado. Llevamos 2 meses, ¿no?, sin fútbol. El 15 de marzo fue el último partido, el de Cruz Azul América, particularmente acá en México. Yo había estado una semana antes haciendo boxeo, fui a Parral, Chihuahua, y pues ha estado paralizando, ¿no? Paulatinamente se fue cerrando la actividad en el deporte, y no solamente en México, en todo el mundo. Cancelaron la NBA, se cancelaron torneos de fútbol en Europa, y hasta ahora que hace 2 fines de semana que reanudó el fútbol en Alemania a puerta cerrada. Italia va a empezar, España ya anunció que en la semana del 6 de junio va a retomar la liga, y pues muchas cosas, ¿no?, que han sucedido en un hecho inédito, diría yo, en la historia moderna, ¿no?, de la humanidad, con este COVID-19 que pues ha afectado prácticamente a los 5 continentes. Se habla mucho de una nueva realidad en muchos aspectos. Se habla de una necesidad urgente de reajuste en el aspecto económico para el plano deportivo. Habíamos llegado a cifras casi groseras en el aspecto de los famosos salarios de los deportistas, y no porque no los merezcan, sino que ha sido, creo, una situación de querer atesorar el talento por parte de las organizaciones más pudientes, creando una inflación que ahora ellos mismos, en esta época de menor ingreso, ven como una daga, algo que los está haciendo pedazos. ¿Crees que verdaderamente después de esto del COVID, Eduardo Camarena, venga un reajuste para poner los costos del deporte profesional en el mundo de una forma más aterrizada y menos fantasiosa, con estos salarios a veces hasta insultantes? Pues yo lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil que suceda no solo en el deporte. Yo te diría que en la misma sociedad veo muy difícil que se pueda encontrar una mayor equidad, ¿verdad? Que los muy ricos no sean tan ricos y que los muy pobres salgan de esa situación de extrema pobreza. Yo lo veo muy difícil. Desafortunadamente, la humanidad no ha aprendido, ¿no?, de lecciones que a lo largo de la historia ha recibido el ser humano, con las guerras, con las epidemias, con las pandemias, con situaciones que se han presentado a lo largo de la historia, y da la impresión de que el ser humano, aunque está comprobado que es el único ser viviente con capacidad de raciocinio, pues no aprende de las experiencias, ¿no? Y lo vemos con
la carrera armamentista, por ejemplo, ¿no? Seguimos produciendo como seres humanos armas cada vez más letales. Cuando alguna vez le preguntaron a Albert Einstein, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le preguntaron cómo pensaba él que podría ser la Tercera Guerra Mundial, dijo, no sé cómo podría ser la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro que la cuarta va a ser a pedradas y con una resortera, ¿no? Se acabaría prácticamente el mundo en una Tercera Guerra Mundial. Entonces creo que no hemos aprendido como seres humanos pues precisamente a sacar provecho de estas duras lecciones y creo que en el caso del deporte no es la excepción. Seguramente hoy pues habrá reajustes, ¿no? Como es normal, porque muchos equipos no tienen liquidez, y no hablo solamente del fútbol, ¿no? Que es el deporte más popular en el mundo, hablo en general del deporte profesional, pues no hay liquidez, no hay en este momento eventos, no hay ingresos, y seguramente habrá ajuste, o como lo están haciendo muchos clubes, se van a postergar los pagos, ¿no? No te pago en este momento, pero en cuanto esto entre a una mejor situación o entre comillas una normalidad, se empezará a pagar, seguramente con algunos que terminen contrato habrá reajuste, pero siempre alguien sale vencedor, ¿no? En este tipo de situaciones siempre hay alguien que saca provecho de la mayor urgencia de los demás, y lo estamos viendo en el caso del fútbol mexicano. En el caso del fútbol, me parece una muy buena decisión no continuar en este momento con la actividad deportiva, porque las condiciones no se dan. Creo que es positivo que se piense en reanudar hasta julio, ¿no? Por pensar en un escenario en este momento. Pero la pregunta es, ¿y por qué no continuar lo que ya se recorrió? O sea, en vez de terminar este campeonato, pues de seguirlo y reanudarlo y no dejarlo inconcluso, que era otra posibilidad. El resultado es el mismo, no hay fútbol, no habrá fútbol desde marzo hasta julio, pero con la diferencia de que continúas algo. ¿Por qué no se continúa? Aquí es donde viene el tema de quién saca ventaja de esta situación, y seguramente sacarán ventaja los clubes, las televisoras, los patrocinadores, y cada quien va a ver en su nicho la ventaja de sacar provecho de esta situación. Por eso te digo, Carlos, yo veo muy difícil que pueda cambiar la situación. Se va a matizar, se va a tratar de equilibrar para evitar que no haya tantas protestas, ¿no? Tantas inconformidades, pero lo estamos viendo, ¿no? Viene este periodo de 2 meses y ¿qué pasó? Se acabó la liga, desaparecieron la liga de ascenso, ahora a los de Morelia ya les avisaron que pues se les acaba el fútbol de primera división, es decir, se están aprovechando de una situación de inmovilidad prácticamente social para ejecutar este tipo de cosas que me parecen abominables, ¿no? Particularmente hablando en el tema del fútbol. Fíjate que me ganaste la pregunta, te iba a decir, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y vaya que los dirigentes del fútbol mexicano han aprovechado las circunstancias para hacer una serie de movimientos que probablemente en una normalidad aceptada, como la conocíamos, hubiera tardado tal vez más tiempo o tal vez se hubiera frenado, ¿no? Ahora sí que la ventana estaba ahí y la han aprovechado a la perfección. Yo digo, aquí que en el caso concreto de lo de ascenso y descenso, ayer John de Luisa declaraba que FIFA ya les reconvino a recuperar el sistema. Yo me pregunto si esta recomendación deberá ser un poquito más tarde una orden para poder restablecer lo que conocíamos en el fútbol y que es el sistema que se utiliza en todas las ligas del mundo, con excepción de la MLS, ¿no? que se maneja a la americana y al estilo estadounidense, pues eso del ascenso y descenso no lo conocen. ¿Crees que podamos ver pronto el restablecimiento del orden natural del fútbol? Pues yo lo veo difícil, ¿no? Lo que pasa es que la FIFA no le puede ordenar a la Federación Mexicana de Fútbol que haga algo específicamente con su organigrama, porque las federaciones son independientes.
sí, están afiliadas a FIFA, se tienen que regir bajo los lineamientos de FIFA, pero en muchos casos no hay un reglamento que permita que la FIFA modele o modere los sistemas de competencia o las estructuras del fútbol, y el mejor ejemplo es la MLS, ¿no? Un calendario distinto. Lo único que pudo hacer la FIFA es decir, no, pues en el reglamento estricto del fútbol ahí sí te tienes que ingresar totalmente, ¿no? Acabaron con los shootdowns, con los fuera de lugar que eran en 3/4 de cancha en lugar de la mitad de la cancha. Eso sí lo pudo hacer la FIFA porque es parte del reglamento del juego mismo. Pero ya en la organización, pues la FIFA solo puede recomendar. Hay multipropiedad en el fútbol desde 1984, cuando el Necaxa fue adquirido por Grupo Televisa, ¿no? Cuando era propiedad de la familia Ordóñez, que era el Atlético Español, y lo vuelven a hacer Necaxa. En ese momento surge la primera versión de la multipropiedad y la FIFA solamente ha recomendado no hagan la multipropiedad, pero hoy hay más multipropiedad, ¿no? Lo vemos en Tijuana, por ejemplo, lo vemos con Pachuca, lo estamos viendo con Televisión Azteca, con varios grupos, ¿no? Que están dentro del fútbol. Orlegui, que tiene también en primera y en ligas menores. Entonces, ese va a ser el punto, ¿no? Que el fútbol mexicano, pues te diría yo, Carlos, siempre ha dado de qué hablar a nivel de FIFA, ¿no? Desde el tema de los cachirules. Bueno, dio de qué hablar el fútbol mexicano desde los años 60, cuando se crea la CONCACAF. O sea, México es el principal promotor de la creación de la CONCACAF y nos parece tan normal, porque hablamos de la CONCACAF, de la CONMEBOL, de la UEFA, de África, de Asia, de Oceanía, y lo vemos como algo normal, pero no es normal, Carlos, esto no es normal. O sea, el único continente que tiene 2 confederaciones es América. En lugar de haber una, como todos los demás, este es el único que tiene 2. ¿Por qué? Porque México, Costa Rica, dijeron vamos a hacer una nueva confederación que aglutine solamente a Centroamérica, a Norteamérica y al Caribe. No nos vamos a juntar con los sudamericanos. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos más oportunidad de ir al Mundial. Y esa fue la idea de México, la idea de Joaquín Soria Terrazas, de Guillermo Cañedo en los años 60, y desde entonces México siempre ha dado de qué hablar en el tema del fútbol a nivel internacional con la FIFA. Hay algo que hay que destacar, desde luego. ¿Cuántas peleas de boxeo a lo largo de una exitosísima carrera, Lalo? Y este deporte también ha afectado directamente. Hace apenas un par de días Fernando Beltrán decía que ya van a reiniciar las actividades con las famosas peleas a puerta cerrada y en un estudio de televisión. Te pregunto, ¿qué estado guarda el boxeo ante lo que estamos viviendo? Pues yo creo que sale muy perjudicado el boxeador, ¿no? Fundamentalmente el boxeador, porque salvo algunos casos muy especiales, el boxeador no tiene un sueldo. El futbolista sí tiene, el basquetbolista, el beisbolista, los que juegan en deportes de conjunto tienen un sueldo, firman un contrato. Acá en el boxeo hay contratos de exclusividad, pero son muy pocos los boxeadores que reciben un sueldo. Y hablamos de los boxeadores de élite, pero el boxeador común y corriente, ¿verdad? Llamándolo en ese tono y que no suene peyorativo, el boxeador promedio pues nada más tiene contratos, ¿no? Con sus empresas, que ellos son los únicos que pueden organizar su actividad, sus peleas, pero si no pelean, pues no hay dinero para ellos. Entonces me imagino que el boxeador lo está sufriendo bastante y ya urge, ¿no? Específicamente para el boxeador y sobre todo el boxeador modesto, pues ya le urge empezar a tener actividad para poder ganar dinero y empezar a moverse. Pero pues las empresas esas no pierden, ¿no? Es muy difícil que pierdan las empresas. Ellos en una función se recuperan todo lo que han ganado, ¿no? A Fernando Beltrán, por ejemplo, le ha ido muy bien.
Él tiene una muy buena generación de boxeadores en este momento, ¿no? Los mejores boxeadores mexicanos en general los tiene como campeones mundiales la empresa Sanfer de Fernando Beltrán, y se recuperará, ¿no? Y con los patrocinios y en cuanto empiece a mover esto, no habrá problemas. Yo pienso en las pequeñas empresas, ¿no? Que hacen boxeo en provincia, estas pequeñas empresas que pues mueven localmente o regionalmente a un grupo de boxeadores. Entonces no debe ser fácil el panorama para el boxeo, y pues los grandes boxeadores esos no se preocupan, ¿no? En cuanto vuelva la actividad, las internacionales, Top Rank, Golden Boy, las empresas europeas, pues ya podrán ganar dinero y entonces pagarle a los boxeadores. Quienes estén trabajando con estas empresas, pues me imagino que no tienen problemas. El gran problema, repito, es en todo el mundo las pequeñas, grandes empresas de boxeo, ¿cómo le van a hacer? Eduardo, caemos en una pequeña visita al pasado, una retrospectiva. ¿Cómo empiezas tu carrera? ¿Cómo abrazas el periodismo deportivo? ¿Y por qué deportes y no probablemente alguna otra especialidad? Bueno, yo estudié esta carrera, yo estudié periodismo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy de la generación 1978-1982 en la UNAM, 4 años de carrera de periodismo y comunicación colectiva, y tuve la fortuna de que en el segundo año de la carrera, en 1980, empecé a trabajar en una estación de radio que es la XCX, propiedad de Grupo Televisa, que en ese momento era una estación de noticias, solo noticias, la XX, que fue la primera estación en México, en todo el territorio nacional, que era noticias todo el día, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar ahí, vi en el periódico, en el aviso oportuno, que había unas plazas disponibles para redacción, y fui a hacer mi prueba y todo, y entonces yo en 1980, entré en septiembre de 1980 a trabajar como redactor en la XX, y ahí empecé mi carrera escribiendo guiones de noticias, ¿no? Las noticias que llegaban en los teletipos, yo las escribía para la redacción propia de la radio, ¿no? Frases cortas, frases breves, noticias muy ágiles, ¿no? En esta estación de radio, y tengo una anécdota muy significativa, ¿no? Muy especial. Yo le escribía los guiones de las noticias a Ramiro Gamboa, al tío Gamboín. Al tío Gamboín. Porque el tío Gamboín era locutor de planta de la XCW, que formaba parte de este grupo. Entonces la XX le daba servicio, digamos, a su estación hermana, la XCW, y las noticias de la hora en el turno de Ramiro Gamboa, que era de 8 de la mañana a 12 del día. Cada hora yo le escribía el resumen de noticias, que se llamaba el Noticiero de América Latina, que era un resumen de 5 o 6 noticias cada hora. Y pues imagínate el impacto, ¿no? Pues yo saliendo de la adolescencia prácticamente a la juventud, el tío Gamboín en ese momento sí era el locutor de planta de la XCW, era Ramiro Gamboa, pero pues en la televisión ya era el personaje que años antes había yo pues admirado, ¿no? Como parte de la niñez mexicana. Entonces me tocó escribirle guiones a Ramiro Gamboa en la XCW. ¿Y de las noticias a los deportes? Lo que pasa es que empecé a ser reportero, de redactor me suben a reportero por ahí de 1981, ¿no? Duré un año más o menos como redactor, y el director de noticias, Roberto Armendáriz, me dice: oye, tú ya estás listo para ir a reportear. Entonces me mandan como reportero, pero ya era yo reportero suplente de todos los demás reporteros, era yo el descansero, como se le llamaba, cuando descansaba el que cubría, por ejemplo, médico asistenciales, pues yo iba a cubrir el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Cuando descansaba el de la policía, pues me tocaba ir a
al departamento de policía o al gobierno del Distrito Federal, y así ese era mi trabajo, hasta que yo decidí a finales del 81, pues dedicarme ya mejor a los deportes. Y hay una razón fundamental, ¿no? Y yo siempre la he dicho y la he escrito, ¿no?, públicamente, que no había libertad de expresión. O sea, en esa época ir a entrevistar a un funcionario pues era casi imposible, ¿no? Casi todo era en conferencias de prensa o en boletines, y de pronto en alguna conferencia de prensa, pues hacías la nota, la presentabas, y pues, el jefe de redacción te decía, no, a ver, aquí está el boletín, darle una revolcada, ¿no? Como se dice en el ámbito periodístico, ¿no? Vuélvelo a redactar, y de ahí grabas y ya esa es la nota. Entonces decía yo, bueno, y tanto estudiar y prepararme, ir a conferencias para que alguien me dé un boletín y me diga, de aquí sacas la nota. Entonces decidí mejor entrar a un ambiente pues, que conozco, porque siempre he practicado deporte, ¿no? Toda mi infancia, mi juventud, siempre he practicado el deporte, y pues yo veía más libertad, ¿no? No había tanto problema en decir que un boxeador era más bueno que otro, o que uno no era muy bueno, o que un equipo de fútbol estaba muy mal. Entonces, por eso decidí, además de que pues, me gusta mucho el deporte, ¿no? No solamente el fútbol, el boxeo, sino pues, me gusta, por ejemplo, me ha tocado en Juegos Olímpicos narrar básquetbol, atletismo, natación, clavados con Fernando Platas, con Carlos Girón, en paz descanse, con varios de ellos, ¿no? Me tocó trabajar en Juegos Olímpicos, y pues ahí nació prácticamente mi carrera ya enfocada estrictamente en el ámbito del periodismo deportivo. 1981, finales, debe haber sido como por octubre, noviembre de 1981, ya cuando entré directamente al área de deportes de esa misma estación, la XX. ¿Te tocó entonces el Mundial de España y de ahí para adelante? Fue mi primero, ese lo hice desde México, ¿verdad? Ese me tocó desde México, haciendo enlaces con los compañeros que tenían más experiencia, que se fueron a España 82, y mi primer mundial, digamos, como reportero, fue el juvenil de 1983, que fue en México, en donde México es eliminado en la primera ronda y Brasil logra el campeonato, ¿no? Con una selección que traía a Bebeto, precisamente esa selección brasileña en 1983. Ahí ya trabajé yo como reportero, ahí mismo en la XX, y se da el paso, termina la XX y yo me cambio a otra empresa, y ahí ya entro directamente a narrar partidos y todo, y luego regreso nuevamente a Grupo Televisa en 1984 para hacer narraciones en radio, en televisión, particularmente en fútbol y boxeo, pero te repito, pues en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos. ¿Cuántos mundiales, Lalo, y cuántos Juegos Olímpicos? Pues mundiales desde el 86, ¿no? Ese fue mi primer mundial en el 86. Me tocó el grupo donde estaba Canadá, Unión Soviética, Francia y Hungría. Ese grupo, el grupo F era el grupo que se jugó en León e Irapuato en la primera ronda, y también me tocaron algunos partidos del grupo de Argentina. Me tocó el Argentina contra Corea en el estadio de Ciudad Universitaria, y ese fue mi primer mundial narrando partidos de fútbol en radio y en televisión. Lo hacíamos medio tiempo en radio, medio tiempo en televisión, y pues de ahí hice una buena dupla con Enrique Bermúdez. Trabajamos prácticamente 10 años haciendo acción a partir de ese momento en el Mundial de México 1986. Si tuvieras que aquilatar una experiencia dentro de toda esta extraordinaria carrera, ¿con cuál te quedabas? Pues el aprendizaje, ¿no? Yo creo que yo he sido muy afortunado porque tuve muy buenos maestros, la verdad, tuve muy buenos maestros, ¿no? Imagínate en la crónica deportiva, estar en una narración y tener al lado a Jorge El Che Ventura, por ejemplo,
o tener al lado a Gustavo el Conde Calderón, que eran los más importantes, ¿no? En ese momento no tuve la fortuna de trabajar con Fernando Marcos, pero después lo conocí en el periódico, pero pues, gente muy preparada, ¿no? Con mucha credibilidad en el fútbol. El Sonia Alarcón. Y en el box, pues Tony Alarcón, Antonio Andere, el Mago Septién. Hacíamos un programa a partir de 1987, hicimos un programa de radio ahí mismo en la XX que se llamaba Super Deportivo en la X. Estábamos con Toño de Valdés y los lunes iba Juan Dosal a hablar de fútbol. Los martes iba Toño Andere a hablar de boxeo. Los miércoles el Mago Septién a hablar de béisbol y de otros deportes, lucha libres. Los jueves iba el Che Ventura a hablar de fútbol y los viernes iban Andere, Sony, el Che Ventura, el Mago Septién, o sea, 5 días diferentes, uno de ellos que eran los más importantes, ¿no? En ese momento, y icónicos comentaristas, hablar de temas específicos. Pues imagínate el aprendizaje, y luego ir cada 8 días a la Arena Coliseo o en viajes a Mérida o en provincia o a Estados Unidos a narrar peleas con Sonia Alarcón y con Antonio Andere. Pues imagínate, ¿no? No era tan difícil aprender, era simplemente aplicarse, estar muy ducho, ¿no? En el tema y podías aprenderle a ellos. Pero además yo con la gran ventaja de que en mi casa pues, también tenía yo maestros, porque yo vengo de una familia de boxeo, ¿no? Mi papá, mi tío Enrique, mi papá Lalo Camarena fueron boxeadores profesionales y pues mucho gusto, ¿no? Por este tema del boxeo. Y aprendí en casa, a veces aprendía sin darme cuenta. Yo te preguntaría, por ejemplo, en este caso, dentro de lo que ya es el entorno actual del deporte, ¿por qué hay tanta diferencia en la forma de apreciar lo que antes veíamos, por ejemplo, en Rubén Olivares o en Julio César Chávez? Llegar al punto de decir es el mejor boxeador mexicano del momento, y este es un ídolo. En el caso del mejor boxeador mexicano de la actualidad, pareciera que es todo lo contrario, y pareciera que es, pues, hasta el enemigo público número 1. ¿Por qué la gente no quiere a Saúl el Canelo Álvarez? Pues, yo nunca había visto un fenómeno así en México, ¿eh? La verdad es que nunca me había tocado ver algo similar a lo que le sucede a Saúl el Canelo Álvarez. México ha tenido 163 campeones mundiales, ¿no? Reconocidos oficialmente por la FIB, la OMB, la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, o el consejo que había antes en Norteamérica, ¿no? Que era la Federación de Nueva York, que era la que mandaba en el box, ¿no? Fue la que hizo campeón, por ejemplo, al Ratón Macías, ¿no? En su momento, a Lauro Salas, los primeros campeones. Estamos hablando de más de 160 campeones mundiales. Muchos de ellos fueron efímeros, ¿no? No duraron mucho. Y en todos ellos siempre la gente los apoyó. O sea, aún sabiendo que no era un gran boxeador, que a lo mejor iba a ser debut y despedida como campeón del mundo, el público siempre apoyó a cualquiera de estos boxeadores, ¿no? Muchos de ellos que repito, fueron flor de un día, ¿no? Como campeones del mundo. Con el Canelo Álvarez pasa algo pues muy, muy especial. Mucha gente lo sigue, mucha gente lo admira, me consta, ¿no? Yo he seguido su carrera desde que él empezó prácticamente en peleas estelares en 2009. Mucha gente está con él, pero también hay mucha gente que no está con él. Y no solamente que no está con él, sino que está en contra de él. Y mucha gente, me consta, cuando pelea quieren que gane, que luzca, pero también hay una numerosa cantidad que quiere exactamente lo contrario. Yo he pensado que seguramente la situación es que la gente se confundió o la confundieron. ¿A qué me refiero? El Canelo Álvarez en enero del 2009 se transmite su primera pelea en televisión. Nos tocó narrarla a Alfonso Morales, a Finito López y a un servidor
en la Ciudad de México, en Polanco. Fue la primera pelea que se transmitió en televisión abierta a nivel nacional del Canelo Álvarez contra el mazatleco Antonio Fitch, enero del 2009. Y a partir de ese momento, Televisa toma la exclusividad de la transmisión de las peleas de Canelo Álvarez en una época en la que Televisa apenas acababa de regresar al boxeo, porque Televisa se había salido una década. Y ya su rival, ¿verdad?, en transmisiones, Televisión Azteca, ya había entrado al box. Ellos ya estaban adentro del box y les estaba yendo bastante bien, y por eso es que Televisa decide entrar de nuevo al boxeo. ¿Qué sucede? Y lo puedo constatar, que en ese momento pues empieza el Canelo a ganar, empieza a mostrar grandes virtudes. Yo por ahí tengo la narración de la primera pelea, de esa primera pelea, te la voy a compartir. Y en esa narración, el Finito y un servidor coincidimos en que este muchacho tiene cualidades, muy buenas cualidades. Incluso yo me atrevo a decir en ese momento que este muchacho tiene pasta para campeón mundial. La verdad es que me sorprendió mucho su rapidez. No es alto para peso welter, pero me sorprendió mucho su manejo de encontrar la distancia, ¿no? Para Antonio Fitch, más largo de brazos, trataba de repeler el castigo. El caso es que lo noquea en el primer round con una muy buena combinación, moviendo la cintura, con una astucia y una habilidad que no parecía de un novato, ¿no? Se veía con buenas hechuras y buenos argumentos técnicos. Y pues ahí está la grabación, ¿no? Yo digo, pues este muchacho, Ricardo, es un muchacho que tiene cualidades, no parece mexicano, ¿no? Porque no parecía mexicano, parecía, digo yo en la narración, parece irlandés, ¿no? Pelirrojo, pecoso, con cara de niño, ¿no? Traía el pelo no tan corto, ¿no? En esa época no lo usaba tan corto. Y a partir de ahí viene el boom del Canelo Álvarez, empieza a lograr títulos. Yo nunca dije, y ahí están todas mis narraciones, y hasta la fecha lo mantengo, para mí el Canelo no es un ídolo todavía. No sé si lo vaya a hacer, eso lo decidirá la gente, pero yo en todas estas peleas que habré narrado, 20, 25 peleas de Saúl, yo nunca he dicho, porque no lo considero así, que sea un ídolo. Algunos de mis compañeros sí decían, es que es un ídolo. Yo decía, no, ídolo Olivares, ídolo Chávez, ídolo el Toluco López, ídolo el Ratón Macías. La idolatría se mide de una manera distinta en mi punto de vista, ¿no? Una cosa es ser popular y otra cosa es ser ídolo. Entonces, mientras de un lado los triunfos, la notoriedad arriba del ring que ganaba el Canelo, pues se resaltaba, ¿no?, en la pantalla de uno de los competidores, Televisa. Del otro lado, ¿qué hacían? Denostaban todo lo que hacía el Canelo. Y ahí hay grabaciones también, que después me daba mucha risa, ¿no? Decir, ¿y ahora qué van a decir? Si toda su carrera se la pasaron criticándolo, subestimando lo que había hecho. Casi decían que las peleas estaban arregladas, ¿no? Entonces, y luego te toca narrarlo, pues ahora qué vas a decir, ¿dónde está tu credibilidad? ¿No? Toda la vida dijiste una cosa y luego tienes que decir lo contrario, y bueno, pues le sucedió de esa manera. Entonces creo que ahí viene la gran confusión. Mucha gente pues no sabe si realmente es, si no es de ese tamaño, qué tan grande es el boxeador. Mucha gente dice, lo hizo Televisa. Pues yo nunca me subí al ring a ninguna. Escucharlo. Nada, ¿no? Al contrario, pues, si le dabas alguna indicación de buena fe, oye, pues abusado, mira, cuídate, este boxeador así, esto, lo otro, pero nada más que eso. Y no se me olvida cuando Saúl Álvarez, esa pelea la transmitimos nosotros, pierde con Mayweather. Bueno, casi hacen fiesta en el Ajusco, ¿no? Ahí está el Canelo, y ellos tenían a Julio César Chávez Jr., y entonces creo que ahí vino la... Es una historia también contrastante y terrible, ¿no? Digo, vamos dejándolo bien claro. Pues mira, yo te digo, creer que tú haces a un boxeador. A mí me decían, es que ustedes hicieron al Canelo. No, nosotros, no, yo nada más lo he transmitido. Yo no hago boxeadores porque no soy manager, ni entrenador, ni representante, y nunca voy a ser ni entrenador ni representante de nadie. Ese no es mi trabajo.
pero hay quienes sí lo ven de esa manera, ¿no? Hay colegas que sí lo ven de esa manera, ¿no? Y yo te digo, creo que ese es el gran problema en el boxeo, ¿no? Que quieren defender a ultranza a su boxeador, aunque se vea mal. Yo en aquella pelea de Canelo, y está grabado también, yo dije, el mejor golpe del Canelo se lo dio a la cuerda intermedia. Y la estrategia del Canelo fue equivocada. Quiso contragolpear al mejor contragolpeador del mundo, al más rápido, al experto, ¿no?, en el contraataque, como es Floyd Mayweather. Y ahí fue el error de Saúl Álvarez, que en ese momento yo decía, él tiene que salir a atacar, a incomodarlo, aunque no lo pueda golpear en el cuerpo, en los brazos, donde sea, tratar de hacerle la pelea difícil, como lo hizo en algún momento José Luis Castillo, ¿no?, que creo que es el mejor ejemplo de cómo se le debe pelear a Mayweather, o como lo hizo en algún momento el Chino Maidana, pero con la técnica que tiene Mayweather, pues era muy difícil que le ganaras contraatacándolo, si esa es la especialidad de la casa. Entonces creo que por ahí viene ese antagonismo, ¿no?, de mucha gente hacia Canelo Álvarez, esa polarización que, repito, pues la provocó el que hayan denostado, hayan censurado tanto su carrera en la televisora que no lo transmitía, y luego pues tienes que cambiar el discurso y abrir la boca para decir otra cosa, porque pues ahora la exclusividad la tienen ellos, ¿no? ¿Floyd ayudó o perjudicó el boxeo, Lalo? Para mí, el boxeo es defensa y ataque. Y para mí el boxeo es de gustos, ¿no? A mí no me gusta cómo pelea Mayweather, pero yo no lo puedo criticar, porque si eres rápido, si tienes un jab extraordinario, si tienes velocidad de movimientos y en desplazamientos en el ring, si tienes la intuición y la habilidad para quitarte los golpes y moviendo la cintura, evitar que te conecten un derechazo, un izquierdazo a la cara, pues ¿para qué te paras a cambiar golpes si tienes todo para que no te peguen y que tú puedas contraatacar? A mí no me gusta cómo pelea Mayweather, pero tengo que reconocer que es el mejor boxeador que ha habido en las 2 últimas décadas, y que aunque sigo pensando que José Luis Castillo le ganó la primera, bueno, pues ahí está su récord inmaculado, ¿no? Sin derrotas en el boxeo profesional. El boxeo es de gustos, no es de estilos, y nosotros tuvimos uno también muy elusivo, muy defensivo, y que pues, a mucha gente no le gustaba. Yo me acuerdo en esa época, Miguel Canto, pero a otros sí nos gustaba la habilidad de Miguel Canto, ¿no? Entonces yo creo que ahí el gusto es lo que prevalece, y si a Carlos no le gusta y a Eduardo sí le gusta el boxeo de uno y otro, pues en eso nada más tú mandas, es tu gusto, y el otro es mi gusto, ¿no? Pero nadie puede cuestionar la calidad técnica, la capacidad en la estrategia, la obediencia, ¿no?, que él sigue en su esquema de pelea para vencer a sus rivales, y lo que ha hecho este boxeador, insisto, guste o no el estilo, pues es un gran boxeador de todos los tiempos, y ahí quedará marcado, ¿no?, en la historia como uno de los pocos que se fue sin sufrir una derrota en el boxeo. Fury, Wilder, Joshua, hay varios más. Renació la división de los completos después de muchos años de dominio de los Klitschko y de saber de antemano quién iba a ganar. ¿Crees que renació? Sí, claro, imagínate. Es que con peleas como la de Anthony Joshua cuando le gana a Klitschko, que fue muy emocionante, porque antes estuvo en la lona, casi lo noquean, si te acuerdas, casi lo noquean a Joshua, y después él se recupera y gana por nocaut. Cuando ves peleas como la de Anthony Joshua cuando pierde el campeonato, ¿no?, con el campeón mexicano, ¿no?, de Andy Ruiz. de estas tierras californianas, Andy Ruiz, cuando ves lo que le acaba de suceder a Wilder con Fury, cuando ves este tipo de peleas, pues obviamente tiene que renacer la división de peso completo, y así fuera en cualquier categoría, ¿no? Las grandes peleas son las que hacen a los grandes boxeadores, y son cuando empiezan a surgir las grandes rivalidades y el interés del público, y entonces creo que esto le viene muy bien al boxeo en la división reina, la que paga más dinero, ¿no? Normalmente es la que paga más dinero en el boxeo a nivel mundial. Esto le ayuda, resurge, ¿no?, con estas rivalidades,
pero también dejen claro algo, que los que siguen mandando no son los estadounidenses, ¿no? Salvo ese instante de Deontay Wilder, que para mí no era el mejor. Yo siempre he pensado que Joshua es el mejor en peso completo, pero lo tendrá que demostrar ahora, ¿no? De aquí en adelante, seguirlo demostrando, campeón olímpico, campeón mundial, pero ya tiene mucho tiempo que Estados Unidos no saca un boxeador en peso completo que domine, te diría yo, desde Holyfield, prácticamente, ¿no? Y qué bueno que lo sacaste, porque prácticamente, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Además, tú ya tienes programa en un ratito, yo también. Te quiero preguntar, esta situación que se está generando de las famosas peleas de beneficencia, que empezaron Chávez y el Travieso. Y ahora ya sale que Tyson y que Holyfield. Creo que De La Hoya quiere también tener un entre ahí con el que se pueda, ¿no? El boxeo no es un juego, ¿no? Yo creo que llegas a una edad en la que boxear puede poner en peligro realmente tu integridad física. ¿Qué piensas de este movimiento que se ha generado recientemente de la reaparición de boxeadores veteranos pretextando supuestas peleas de, digo, ojalá y así sea, de beneficencia? Pues yo coincido contigo, ¿no? Yo creo que el boxeador, yo siempre digo, y lo compartía siempre en las transmisiones, yo siempre he dicho, el boxeador no se retira, el tiempo es el que te retira. Y sí, coincido contigo, hay una edad en que ya el boxeador ya no puede pelear profesionalmente y ya no puedes estar en esa rutina de entrenamiento, combate. Es un deporte de contacto y por más que traigas careta, por más que te protejas, pues, y los guantes más grandes, pues hay contacto. Y evidentemente pues el cuerpo ya no resiste, ya no asimila el desgaste, el entrenamiento, todo va en declive. Eso es una cuestión natural, ¿no? Y especialmente en la actividad física y de alto rendimiento. Pues yo aquí lo único que veo es que seguirá existiendo la voracidad de los promotores, porque no creo que lo hagan exclusivamente. A ver, se ganaron 100 millones de pesos, esto va para las... No es así, desgraciadamente no es así. Y con el pretexto, con el argumento que puede resultar válido, por supuesto, de que pues, te gastas dinero en operación, en movilidad, en preparación, etcétera, del escenario, para todo siempre hay, pero pues estás lucrando con algo que me parece no es un buen ejemplo, ¿no? Porque un golpe bien dado de atletas de alto rendimiento puede dañar a un rival que ya no está en la mejor preparación física. Por más que entrenes, ya no es lo mismo para hacer un combate, y aunque digas son 3 rounds y estás bien protegido, sabemos que no es así. Yo creo que la mejor manera de ayudar pues es promover esto, ¿no? El estar ahí presentes, el dar buenas señales, ¿no? Promotores, boxeadores, organizaciones del boxeo, y que esto pueda seguir hacia adelante, porque yo creo que México tendría que sentirse muy orgulloso, ¿no? De su boxeo. México es potencia mundial en el box, ¿no? Eso está claro. El número de campeones, medallas olímpicas, lo que ha hecho este país en el boxeo, figuras a nivel mundial que son reconocidas, ¿no? Yo fui a China en 2008 y sabían quién era Julio César Chávez, y te pedían que no vino Chávez, no, pues no vino Chávez. Sí había ido a Atenas, en Grecia, era conocidísimo y la gente se quería tomar fotos con Chávez, ¿no? Yo creo que sí hay un orgullo, deportivamente hablando, a nivel nacional, de que ha habido figuras muy importantes en el boxeo. Pues que ese sea el ejemplo, nada más, ¿no? Yo sí lo veo muy peligroso y creo que los promotores y sobre todo las organizaciones que se suben a este tren, ¿no? De la promoción y ensalzar, que van y pelean, te das cuenta que pues, es muy mercantil el tema y que es tratar de ganar dinero a como sea, tener espacios de televisión a como sea. Y yo públicamente dije alguna vez, ¿no? Yo no me presto a narrar este tipo de cosas, ¿no? Con el respeto y admiración que le pueda tener a todos estos boxeadores, yo no me prestaría
a narrar algo así, porque si en condiciones normales, Carlos, está latente, ¿verdad? Porque este deporte es de alto riesgo, inherente al boxeo mismo, ¿no? El riesgo de un accidente, de un percance, imagínate con gente de 40, 50 o casi 60 años, ¿no? Y ya para terminar, mi querido Lalo, te voy a hacer una serie de preguntitas así muy, muy rápidas y espero una respuesta similar. ¿Un equipo? Las Chivas, mi equipo, orgullosamente mexicano. ¿Un boxeador? Julio César Chávez, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. ¿Messi o Cristiano? Messi, creo que su capacidad de jugar al fútbol es natural. ¿Radio o Pero le voy a Pelé, ¿eh? No, es que esa es la que seguía. Y Cristiano, Pelé o Maradona. No, Pelé, el mejor de todos, el rey del fútbol. Hacía todo, le pegaba con la izquierda, le pegaba con la derecha. Decía Toño Andere, no le pega con las dos porque se cae, pero le pegaba con la izquierda, le pegaba con la derecha, cabeceaba, driblaba, recepción, golpeo, técnica, el más completo, Pelé. ¿Radio o televisión? Los dos creo que son medios fantásticos. La radio es más personal, más directa con la gente, pero la televisión tiene alcances que uno no se imagina que pueda tener. Redes sociales. Una herramienta muy útil, para mí fundamental hoy, pero que se deben de manejar con mucha responsabilidad y creo que hoy desafortunadamente no existe esa responsabilidad para manejarlas en mucha gente. Mi querido Eduardo, te quiero agradecer muchísimo esta plática. Han sido 40 minutos de enorme gusto, de gran aprendizaje. Esperamos que no sea la última. Tu mensaje para toda la gente que te sigue en Baja California, Sonora, y desde luego de los amigos y los paisanos que viven del otro lado de la frontera, tanto en California como en Arizona. Pues que como cualquier trabajo, el trabajo que yo desempeño es un trabajo profesional, ¿verdad? Es un trabajo donde hay que estar bien preparado, ¿no? Como el médico que tiene que hacer su labor en una cirugía, trabajos que son más importantes que el que yo hago, se debe de tener una preparación y se debe tener una gran responsabilidad de lo que uno hace. Y creo que esa es la clave en esta tarea, en esta actividad del periodista, del cronista deportivo, del periodista en general, ¿no? Ser muy responsable, escribir, decir lo que uno ve, con investigación, con argumentos, con la preparación, con la buena observación que debe tener el periodista y que pues no debe nunca influir algún interés para que se diga o no se diga algo, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes responsabilidades que tiene el periodista, ¿no? Tener una plena libertad de decir las cosas sin que tenga que ver algún interés económico, algún interés lucrativo o algún interés político, algún interés de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que debe de ser imparcial y siempre objetivo y a lo que va, ¿no? Esa para mí es la personalidad ideal del periodista y creo que afortunadamente la gente se da cuenta, ¿no? La gente sabe discernir y oye y escucha y ve y tiene buena memoria y se da cuenta y dice, no, bueno, pues aquí, y para mí ese es un gran privilegio, ¿no? Cuando la gente quiere saber algo, me preguntan en redes sociales, en los espacios que tengo y que he tenido en radio, en televisión, me preguntan, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves a las Chivas? ¿Cómo ves a este boxeador? ¿Qué te parece tal o cual boxeador? Me tienen confianza y creo que es precisamente por eso, ¿no? Modestia aparte, el que no influye nada para que yo dé un punto de vista en el cual puedo estar certero o puedo estar equivocado, pero es un punto de vista en el que no influye nada más que mi observación, mi capacidad de análisis, mi capacidad para opinar y nada más que eso, a diferencia de mucha gente que, como decíamos siempre en el periodismo, opinan con el estómago, ¿no? Y eso es muy grave y creo, Carlos, que la gente se da cuenta afortunadamente. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo, gracias y un saludo para toda la gente
en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos. Un saludo. Señores, él es Eduardo Camarena y estuvo con nosotros en Reacción Deportiva en Cadena.